Acompaña el titular del ramo, el ingeniero Javier Piqué, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ministro, bienvenido. Muy buenos días. Hablar, en principio, un tema que preocupa a los peruanos es, por supuesto, el déficit de vivienda. ¿Cuál es el déficit actual de vivienda en el país? Así, a grosso modo, 1.200.000 viviendas. Pero hay que separarlo entre las viviendas que realmente faltan, personas que no tienen vivienda, que son alrededor de 270.000, y el resto es vivienda de mala calidad, que hay que mejorar. Gente que vive en casas de esteras, en casas en mala condición, de adobe, de quincha, pero tienen un sitio, porque eso es muy importante para poder después beneficiarse de los programas que tiene el gobierno de construcción en sitio propio, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces esas personas pueden... Digamos que tienen el área de terreno, pero adolece, por ejemplo, de saneamiento también, ¿no? Así es. Grandemente. Así es. Tremendamente. Las necesidades de saneamiento son enormes en el Perú. Fíjese, nosotros tenemos este año, nosotros hemos transferido 1.300 millones de soles a las regiones para estos problemas de agua y saneamiento, pero todavía tenemos 500 proyectos aptos por 2.400 millones más, ¿no? Entonces las necesidades son muchas. 2.400 millones más, así que se han quedado. ¿Asegurados, ministro? Se han quedado porque en realidad ya están los proyectos aptos. Y vienen los alcaldes y uno hace su mejor esfuerzo. Por supuesto, los alcaldes, pero ojo que aquí es un tema local, regional, gobernadores, provincial, donde en realidad uno dice, efectivamente, no falta presupuesto, ¿no? Lo que falta es una adecuada, quizá, ejecución del gasto público, por ejemplo, para paliar necesidades como esto, ¿no? Como lo que vemos, ministro, en el caso de nuestras zonas altoandinas, que viven los efectos de todos los años, ¿no? Las heladas, las nevadas, el friaje en la selva. ¿Cómo el Ministerio de Vivienda viene trabajando? Bueno, mire, esta es una política del gobierno. En realidad el gobierno se vino preparando con anterioridad y todos somos conscientes que se nos ha adelantado el invierno, ¿no? El gobierno ya tenía preparado la atención a las personas, a los niños, al ganado, pensábamos comenzar ahora en julio, ¿no? Porque el tema usualmente es julio y agosto y ahora se ha adelantado a junio, pero aquí hay, digamos, un doble esquema, ¿no? Atender a las personas y al ganado. Ya el gobierno había transferido a Defensa Civil hace como 20 días 400 y pico de toneladas. Y lo que hemos ido el viernes pasado, 11 ministros a distintas regiones, es un adicional para transferir, ¿no? Pero creo que usted dice muy bien, todos los años se da este problema. No podemos seguir haciendo lo mismo todos los años. Exacto. Nosotros tenemos una propuesta que después me gustaría comentar. Claro que sí. A lo que yo iba era en el sentido de que, por ejemplo, casas calientes del MIDIS, ¿no?, que se están promoviendo, o estos paneles solares. Lo que importaría es saber si, dado que estos son fenómenos, ministro, que se presentan todos los años en nuestro país como un tema climático, ya estaríamos en una situación de decir, se masifican estas soluciones, se hacen sostenibles y viables, se requiere presupuesto asegurado. Efectivamente, el Ministerio de Vivienda el año pasado ya había... además del programa del MIDIS, hacer unas casas calientes para la sierra. Nosotros ya hemos terminado, estamos por terminar 470 más o menos de las 500 proyectadas. Y este año hemos mejorado el modelo. Estas casitas son de adobe, con caña, reforzado, siguiendo las normas de diseño sismorresistente, que como usted conoce... Correcto, es su especialidad. ¿Sí? Y además tienen en el techo una ventana cenital para que se caliente y guarde el calor, ¿no? Estas son nuevas, Suman Guasi le hemos llamado. ¿En qué lugares están ya beneficiando, digamos, vamos a comenzar recién, estas son de este año, vamos a comenzar en Puno y Cusco, es donde tiene Pero ya estamos con el helado encima. Sí, pues, desgraciadamente, como le digo, nos ha agarrado un poco... se ha adelantado, ¿no? Pero ya tenemos estas 500 y 470 instaladas. Ahora, es bien saludable, para usar incluso en términos del Ministerio de Salud, lo que usted dice, es un trabajo integral. Integral. El MINSA hace lo suyo, el MIDIS también, por supuesto, pero vivienda es un sector neurálgico, ¿no es cierto, ministro? Claro. Y ya lamentablemente por estas viviendas también, que muchas veces o no son sismos resistentes, o lamentablemente son muy vulnerables. Exactamente. El clima es... La fuerza, digamos, del clima puede más. Han muerto varios niños en Puno. Sí. ¿No? Mire, digamos, nosotros tenemos este programa de 600 viviendas, diríamos, pues es un arañón en el tema, ¿no es cierto? Realmente. Tendríamos que realmente masificar, porque estas viviendas le cuestan al Estado 27.000 soles, tampoco es poco, ¿no? Y cuentan con creo que es bueno la participación de la comunidad, porque los adobes son fabricados en el sitio por la comunidad. Entonces,
Yo creo que una vez que ellos vean que la ventaja acá está la ayuda, ¿no? De la que usted me hablaba, sí, con esto este estuvimos despliegue. entregando. ¿Qué zonas le tocó, ministro? Yo soy el padrino de Ayacucho, porque cada ministro tiene un sector. Su ahijado. Sí. Su Estuvimos región. entregando un lote de frazadas muy buenas y otras polares un poco más delgaditas, más grandes. Vamos a entregar 9.000 de estas y 5.000 de las polares, y además también algunas herramientas. Ahí está el vicegobernador de Ayacucho que entregándole y firmando el acta de recibo. Del recibo. Ahora, usted tiene 2 meses y medio, ministro. No, pero aquí yo en voy el cargo, cada digamos. 15 días. Ah, sí. No, sí, claro, efectivamente. No, si vemos ministros que están saliendo al interior del país, eso está clarísimo. Así es. Un presidente que viaja, que va, que se desplaza a los famosos consejos estos descentralizados que se hacen en las regiones. 2 meses y medio en el cargo. La pregunta es, este tema de la ayuda que se requiere tendría que estar llevándose antes de tener ya el fenómeno climático. Yo diría que sí, y quisiera ir un poco más allá. En realidad, comentando en el Consejo de Ministros, ¿no? Vamos a hacer esto todos los años. Evidentemente tenemos que entregar una solución que sea más perdurable. Estamos planteando la posibilidad de construir unos albergues, no 4.500, pues que es donde es tanto frío, 4.000 metros por debajo, en que la temperatura es mejor, porque este tema de la helada y la nevada dura 2 meses. Dura semana y media, no es que dura todo el año. Entonces la propuesta sería construir unos albergues para las personas y para sus animales en una zona un poco más baja. Y esa suerte de cobertizos, recuerda que Agricultura planteaba tener también estos cobertizos para precisamente, así es. Sí. O sea, que esta gente vive de sus animales. Pero ¿no? sí, efectivamente, y por supuesto ese es el capital que tiene esta persona. Hay que cuidarle, hay que cuidarle su capital, si no lo vas a llevar a la extrema pobreza. No solo pierdes la casa, sino también... No, la idea era tener albergue para las personas y albergues para los animales. Ahorita estamos viendo una posibilidad de hacer ¿Cuánto afecta el cambio de ministro? Disculpe la pregunta política que no puedo dejar de hacérsela, porque uno se pregunta, tengo una política de Estado para aplicar, cambias el ministro, cambio de timón, cambio de estrategia de política. No. Nosotros somos conscientes que si bien hay otra administración, este es el mismo gobierno, tiene los mismos objetivos. Yo he señalado que, por ejemplo, el objetivo del gobierno de tener 100% de la cobertura urbana de agua y desagüe al 2021, la estamos manteniendo. Sabemos que es un reto muy difícil. ¿Y qué se proyecta, no? ¿Se va a lograr esa meta? Saneamiento, nosotros vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. Si usted no se pone metas altas, nunca va a llegar. Yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos, invertir y sobre todo mejorar la gestión de las empresas prestadoras de servicios para lograr este objetivo. ¿Y las alianzas público-privadas? Eso lo estamos usando para varias de las plantas de tratamiento. Por ejemplo, alrededor del lago Titicaca ya se venía avanzando para colocar en el lado peruano 10 plantas de tratamiento. El Estado ha hecho 4. Ya fuimos a inaugurar con el presidente Alampa una hace como un mes. Y las otras 6 van a ser iniciativa público-privada. Ya lo sacó por inversión. Si hasta fines de junio no hay otra oferta, entonces ya se adjudica. Se empieza a trabajar. No se puede esperar mucho, ¿no? No se puede hay que esperar. echar a andar rápidamente. Pero hay las otras más, máquinas, hay ¿no? otras 10 más Claro. que están en este proceso que vamos a sacar. Ya, la pregunta es si, digamos, estas alianzas público-privados que se muestran como una solución, digamos, para también acelerar los proyectos, está funcionando, ¿no? Sí, además es indispensable porque el Estado tiene recursos limitados y hay empresas que pueden hacer esta inversión y, por supuesto, mantenerla sostenible y colaborar con este esfuerzo. Claro. Perfecto. Los controles y gastos del Estado, ¿no? El sector vivienda es un sector vivienda, construcción, saneamiento. Le hablaba del saneamiento y quiero ser de repente un poco incisiva en este tema porque el déficit de agua, de desagüe, es decir, de alcantarillado, que todo esto entiende involucra el saneamiento, es también un problema que su sector, estoy entendiendo, pues ataca, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este es... Digamos que es la principal función del ministerio. 2/3 de nuestro presupuesto se gasta en temas de saneamiento, 1/3 se gasta en el tema de vivienda, ¿no? Pero el reto es enorme. Son como 4.000 localidades a las que hay que atender. Nosotros hemos trabajado más o menos en unas 1.500, tenemos otras 2.500 por atender, ¿no es cierto? Porque es más fácil atender el tema del saneamiento urbano. Lima, claro, por ejemplo, tiene una cobertura del 96%. Uy, es fácil llegar al 100%. Tampoco, porque somos 11 millones, ¿no es cierto? Imagínense si hablamos ya a escala nacional. Así es, entonces, efectivamente nos falta, pero no tanto en agua, ¿no? Sino en parte de saneamiento y la zona rural. Claro, y ello lleva de la mano otros problemas, como la salud. Pero justamente la propuesta del gobierno y del presidente Vizcarra ha sido reducir anemia y desnutrición crónica infantil, ¿no es cierto?
Y para eso se requiere agua limpia. Si no tenemos agua limpia, no, entonces lo que estamos no se cumpliría la haciendo es reenfocar los programas de saneamiento para que contribuyan a ese objetivo. Perfecto. Entonces, en esta zona hay mayor incidencia de anemia o de desnutrición crónica infantil. En esa zona van a ser priorizadas para atender el interior del país, ¿no es cierto? Pero además, si vemos la capital, no tenemos que andar muy lejos, de repente irnos a Ticlio, en la sierra, porque tenemos Ticlio aquí en Lima, con la zona de Ciudad Gosen. En realidad no se cuenta con absolutamente nada. Las viviendas son muy simples, vulnerables. Sí, ahí hay que poner un foco especial, ministro. Efectivamente, hay estas zonas en que se requiere un tratamiento especial, pero allí nosotros tenemos, y quisiera mencionar lo del Fondo Mi Vivienda, ¿no? El Fondo Mi Vivienda, que tiene ya varios años, creo que fue una magnífica iniciativa del gobierno en su momento, ahora se está repotenciando nuevamente. Este año vamos a aportar 70.000 soluciones de vivienda entre préstamos, techo propio, y estas personas que tienen esta localidad tienen un terreno, ¿no es cierto? Y para eso el gobierno, el Fondo de Vivienda da una subvención directa a estas personas que es más o menos sustancial, entre 20 y 30.000 soles para poder construir su casa. Y ahora entre el BCP también entiendo que siguen sumándose las entidades financieras, privadas, a la vivienda verde. ¿Cómo les ha ido en esta pretensión de que los peruanos tengan la casa propia? El Fondo de Vivienda tiene dos programas, ¿no? La vivienda de interés social, que la apoya la modalidad de techo propio, que son básicamente subvenciones directas y es una subvención del Tesoro. El otro grupo son los que reciben préstamos. Cualquier persona puede comprarse su casa con un préstamo del Fondo de Vivienda de hasta 400.000 soles. En el préstamo, por supuesto, los que tienen más bono al buen pagador son las que tienen menor costo. Y eso se trabajaba usualmente con estas pequeñas empresas de crédito. Y muchas veces las cajas, ¿no? Y las cajas, efectivamente, las entidades financieras de intervención. Pero en los últimos meses hemos tenido la participación ya de varios bancos fuertes, no sé si lo mencionaría, pero bancos importantes. Cada vez más, digamos, ¿no? Sí, y mañana vamos a tener que también se va a sumar el Banco de Crédito del Perú, que es el banco más grande, y estamos muy contentos de... Aquí siempre al peruano le asalta el mito, no sé si mito en realidad es la realidad, el problema de, por ejemplo, no tener acceso a un crédito hipotecario. De no lograr tener ese acceso a, por ejemplo, aun cuando tú puedes vivir en una familia, ¿no es cierto?, y tener tu bolsa para la inicial, no tienes acceso porque no tienes estabilidad laboral. ¿Cómo busca el Ministerio de Vivienda? Claro, en realidad los préstamos estos se basan en el fondo, en el ingreso familiar. Porque no hay una sola persona que trabaje en la casa. Usted trabaja, su esposo también. Y en las viviendas, digamos, las personas que tienen menores recursos, es seguro que trabajan más de un miembro de la casa. Entonces se hace la bolsa. Se hace la bolsa, ¿no? La bolsa familiar. Y sobre esa base es que se evalúa la capacidad de crédito de las personas. Pero digamos que con esa gestión, ya pues, ministro Piqué, usted es ingeniero y sabe de la necesidad de vivienda en el país. A lo que quiero llegar, los peruanos tienen que tener la certeza de que en esta gestión se está impulsando un programa en el que puedan verdaderamente tener su casa propia. Pero por supuesto, decididamente. Y no solo este programa de Mi Vivienda Verde que le puedo comentar, tiene menores tasas de interés y tiene un bono adicional. La cooperación francesa nos está ayudando de manera que dan una subvención y le baja la cuota, le dan un 4% ¿Y la tasa más. de interés? Y la tasa de interés se la subvencionan de manera que solo queda en 6.9, 7% contra la otra que son 10,5%. Esta oferta inmobiliaria, ¿a cuánto asciende, ministro? Ahora tenemos ofertas con más de 6.000 viviendas que ya califican como vivienda verde. ¿Lima? En todo el Perú. En todo el país, obviamente. Todavía no se ha difundido masivamente en todo el Perú, ¿no? Pero esto, ¿cuál es el mensaje? Que en realidad las personas que tienen un ingreso de 2.000, 3.000 soles puedan hacerse de una vivienda pagando 500 soles mensuales. No hay necesidad de invadir. Lo que queremos es cambiar esa mentalidad de no invasión. Es una cadena de problemas. Horrible, ¿no es cierto? Ahora ya está el problema delincuencial con este tema de ocupación ilegal de tierra. Pero sí hay oportunidad para que las personas puedan tener su vivienda, un matrimonio joven, una familia joven que ya tiene unos trabajos estables. Hay las ofertas suficientes, hay cantidad de ofertas
para vivienda, de manera que la persona puede ocupar y ser propietario de una vivienda. Hay una serie de facilidades en el sentido de que te piden, por ejemplo, las cuotas antes y tú vas efectivamente cumpliendo los pagos, que te sirve para el buen comportamiento de pago y acceder a una Exactamente, vivienda, ¿no? 10% hay que tener ahorrado para la cuota inicial, pero en algunos casos, algunas empresas, la semana pasada hubo una feria digital, ¿no? Sí, y algunas empresas inclusive le financian la cuota inicial a las personas que no tienen ahorro junto. Ya. ¿no? ¿Y qué pasa en el caso, ministro, de aquellas zonas, ¿no es cierto?, en las que, por ejemplo, se habló mucho y se criticó el tema de la reconstrucción, que ha ido muy lento, ahí ha habido un déficit de vivienda tremenda. Supongo que esta oferta va con algún acápite especial a estas zonas. Sí. El tema de las viviendas de reconstrucción, que son más o menos 45.000 que se han determinado que son los damnificados, 39.000 es en zona urbana. Esas viviendas son íntegramente entregadas por el Estado, le comento, ¿no? De las 39.000 hay construcción en sitio propio, como llamamos en este programa. A estas personas se les entrega una vivienda de 22.000 soles, que son 2 dormitorios, un ambiente común y un baño, de ladrillo, con su techo de concreto. Ese poblador que perdió su vivienda por la causa del niño costero, ¿cuánto tiene que pagar de esos 22 Nada. Nada, ok, ahí Nada, está el tema. y ya hemos le comento porque muchas Título personas de propiedad. dicen, claro, tiene que tener su construcción, su sitio propio, ¿no? Correcto, porque la titulación de tierras es otro tema que pero COFOPRI, horas, que es ¿no? nuestro brazo, por otro lado, para titular, COFOPRI le permite a esas personas titularle y decir, yo ya estoy reconocido por COFOPRI y ya puedo entonces postular a esto. Y de esas viviendas, que de las 39.000, nosotros ya hemos convocado, bueno, viene desde enero, ¿no? 11.000, ahora estamos convocando a 31 de mayo 8.000 más, 19.000, y en julio convocamos otras 12.000, entonces ya estamos más de 31.000 viviendas de las 39.000 que se requieren. A fin de año vamos a haber cubierto el 90% de las necesidades de vivienda. A fin del año 2018, el 90%. De las viviendas que se requieren para la reconstrucción. ¿Se imagina? Comparemos pues con ¿En todas las regiones afectadas? En todas las regiones afectadas. Eso es mucha vivienda. ¿no? Porque el proceso en que cemento, ministro, o sea, viviendas sismoresistentes, viviendas que no van a tener, digamos, la misma así llueva, suerte no van a tener, digamos, ese problema estas personas. Si usted escuchara el mensaje de las personas que reciben su casa es conmovedor, ¿no? Porque le cambia la vida a esta familia. Sin duda, imagínense, lo han perdido. Lo poco que tenían lo perdieron y ahora el Estado resarce. Y la velocidad con la que lo estamos haciendo, porque eso no esperamos que cambiara la norma de la reconstrucción, eso se ha seguido convocando, el Ministerio de Economía dio los fondos, así que estamos teniendo estas buenas noticias. Qué bueno que sea así. Y además que usted ha dicho acá algo muy importante, a fines de este año se cubre toda la... 90%. 90%. Bueno, y si me dan el dinero para la segunda parte, de repente lo cubrimos el 100%. Excelente. Y finalmente, el tema que tiene que ver con que muchas veces se construye donde no se debe construir. Así es. Y se vuelve a replantear el tema de un ordenamiento urbano, de un plan sostenible a nivel de este orden que no tenemos. Así es, ahí tenemos dos líneas. Estas viviendas se están ubicando en zonas mitigables o en zonas seguras. No en lo que se llama zona no mitigable. Hay algunas zonas en las que ¿pero los no se puede municipios dan el permiso, la licencia? ¿Cómo es? CENEPRED, que es la entidad que evalúa los riesgos de desastres, ha entregado los mapas donde se pueden ubicar estas viviendas, ¿no? En algún momento alguien criticó, pero se han puesto aquí en la zona inundable. Un ratito. Hay unas zonas que no son mitigables para llegar a unas zonas que sí son mitigables porque están a 300 metros del río. Correcto. O sea, recién puede hacer que haya una pequeña... Lo que no se quiere es volver a ver viviendas en el cauce del río. Exactamente. Y a una cierta... En la vía del río que nuevamente se las llevan. Claro, o sea, no habríamos aprendido nada. Así es. No, estas están en una ¿Quién zona supervisa alejada, eso, ¿no? ministro? Dentro del proceso de la reconstrucción, con el Fondo de Vivienda, hay compañías... Como son casas pequeñas, entonces lo que se hace es juntar un lote de 100 casitas y dárselas a una empresa. Estamos hablando de Lima también. Y de todo el Perú, ¿no? Y se les pone un supervisor que va viendo que se hagan bien las cosas. Y que se cumplan así las disposiciones. Sí. Gracias, ministro. Le deseamos éxito en la gestión. Van a seguir ustedes viajando, ¿no? Cada 2 semanas vamos a ir a... ¿Qué ahijado le toca ahora? Nos toca Apurímac este viernes. Qué bien, ahí estaremos viendo las actividades de los diversos titulares de las distintas carteras llegando al interior del país. El ingeniero Javier Piqué, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, estuvo con nosotros. Una pausa, amigos, 9:28.